Amén. Amén. Señor nos siga bendiciendo. Amén. No me gusta decirlo, pero es la última predicación de este año, por lo menos mía. El pastor comenzará el nuevo año trayendo una palabra. Pues mira, hay un versículo súper conocido que se encuentra en Hebreos 12, 1, 2. Y el Señor me estaba hablando últimamente mucho sobre la cantidad de problemas que tenemos, la cantidad de cosas que vienen a nuestras vidas, sin tú buscarlo, pero que te vienen. Y así. Y ahora cuando empieza el nuevo año siempre hay como una promesa, siempre como hay algo que, ¿verdad?, que vamos a prometer, que vamos a leer más, que vamos a orar más, que vamos a intentar desertar, ¿cuál? ¿Sí o no? Yo creo que eso está con todo el mundo. Y hay un versículo que se dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestras tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos, sortemos toda la carga, sortemos todo lo que nos está separando realmente de vivir una vida en santidad. Sortemos, porque no hay otra solución. Y te lo dice claro, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Había una canción de estas antiguas que a mí me encantaba mucho, mirarte sola a ti nada más. ¿Quién la conoce? Mirarte sola a ti y no mirar atrás. Hay tantas canciones que te motivan. Tú que has puesto la mano en el arado, no mires para atrás. Y si en algún momento yo me caigo, no me digas que estoy lejos del Señor. Dame la mano para poderme levantar y ponme pronto en oración. Pero ¿sabe lo que pasa? Que nos dejamos influenciar por tonterías a veces, y esas tonterías son las que nos separan. Las que nos separan totalmente, porque nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y dice bien claro de que despojémonos de todo peso que nos agobia. Y llevamos tanto peso a veces, llevamos una mochila tan súper cargada y nos preocupamos tanto, como siempre digo, el 99% de las cosas luego no se cumplen, quedan en miedo, pero sufren como si se fuesen a cumplir. Así que cuando nos preguntamos, nuestra respuesta es: estoy muy agobiada, estoy muy cargada, ¿cierto o no? Los cristianos utilizamos la palabra cargada para referirnos al peso, pero siempre tú piensas que es espiritual y no. A veces nos metemos nosotros más de lo que no debemos, y en esos pesos es cuando tú ya te lías por cargar, porque lo que no debe. Nuestra carga tiene que ser semejante a nuestra espalda. Si nos sobresale, esa carga me la he puesto yo adicionalmente por capricho. La mitad de las veces nos cargamos con gente con problemas que no tiene la solución tú. La solución es ponerla delante del Señor. Es así. Nuestro carácter, nuestra falta de interés, de cambiar, porque no cambiamos. Nuestro resentimiento, nuestra falta de perdón, son cosas que se van pegando al cristiano. Al cristiano. Nuestra falta de perdón. Y a veces que no somos conscientes de todas aquellas cosas que tenemos que cambiar. Que es el punto que yo a veces llego con las personas. Pero son conscientes que tiene que reprender esa situación y no sujetarse a eso. ¿Es consciente? ¿Cierto o no cierto? No somos conscientes que se pegan cosas. Y cuando te das cuenta, es un plan estratégico para alejarnos. Los jóvenes de nosotros tienen que tener mucho cuidado. Por eso le he dicho que se queden. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que tener cuidado con las amistades. Nunca te pueden elegir por amistad. Tú eliges las amistades.
Los hermanos en la iglesia cae y cae. Japonés, francés, portugués, como sea, te cae un hermano y es tu hermano. Pero las amistades las buscas tú. Y no con todo el mundo se puede tener amistades. Pero ¿sabe qué? Dice, una de las cosas, de los matices que yo veo que se trabaja tanto, tan poco, es el orgullo. El orgullo. ¿Qué es una persona orgullosa según la Biblia? La Biblia usa diferentes palabras para hablar del orgullo. Arrogancia, altivez, jactancia, pretensión, vanagloria. Todo apunta a un corazón que se revela de quien la honra para sí y no para Dios. Y lo que somos, lo que tú eres, todo se lo debe al Señor. Nosotros no podemos ayudar a Dios en nada. Cuando tú quieras ayudar a Dios, metes la pata. Porque Dios se basta y se sobra de hacer convencer a una persona si está mal. No se va a convencer a la persona que esté mal porque tú la acuses, la señales o porque la tosigue. Déjala en las manos de Dios. Dios se basta y se sobra. La obra es de Dios y el Espíritu Santo es el que trabaja en cada vida. El corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni ante nadie. El orgullo es el pecado más antiguo. ¿Cierto o no cierto? Por eso el título de la predicación que he puesto, siempre mis hijos me preguntan, tanto al padre como a mí, ¿qué vaya a predicar? Soltando el peso que nos estorba para seguir adelante. Hay peso en nuestras vidas. Hay cosas en nuestras vidas que es peso muerto, que no vale para nada. Un personaje en la Biblia, hay muchos personajes arrogantes, orgullosos, que perdieron todo por guiarse de ese mal espíritu. Ocías llegó a tener tanta fama y tanto poder que se volvió orgulloso y fue precisamente su orgullo lo que causó su propia ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual no le permitía por Dios. Y vámonos al pasaje. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá. Después que el rey Amasías durmió con sus padres, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y lo hizo rey e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hasta ahí bien. Hasta ahí fenómeno. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en todos los días que buscó a Jehová. Y le prosperó y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabaín. O sea que tenía victoria en todo. En todo. Y el muro de Asdod, y edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gud-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. O sea, más éxito no puedes tener. ¿Cierto o no? Porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Porque tuvo mucho ganado, así en Cefalea como en Las Vegas y viña, labrado, así en los montes, en los llanos fértiles, porque era muy amigo de la agricultura. O sea, tenía éxito. Tuvo también un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha en manos de los Gelé, escriba, y de los Amasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes, forzados, era de 2,600. Es fuerte, ¿eh? Y bajo la mano de estos estaban el ejército de guerra de 300 y 7,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Qué más puedes pedir cuando tu vida va de triunfo en triunfo?
¿Qué más puede pedir? Usía preparó todo el ejército, escudo, lanza, yelmo, coselete, arco y honda para tirar piedras. Y lo más fuerte, en el 15 dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. En aquel entonces, para que estuviesen las torres y los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cuando tú te crees poderoso, cuando tú te crees en la cima, si no has guardado tu corazón, viene tu ruina. Mas cuando ya era fuerte y se enalteció, y para su ruina, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso, y entró tras él los sacerdotes Zacarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su misión. Y la misión suya no era quemar incienso. Por muy rey que fuera, por muy exitoso que fuera, por muy noble que llegase, por muy famoso que fuese, por muchas máquinas inventoras, por muchos ingenieros que hicieron lo que hicieron, que fue en aquel entonces maravilloso, no tenía el derecho de entrar a quemar incienso. Y eso nos pasa al ser humano. ¿Te crees que lo sabes todo? ¿Te crees que lo puedes hacer todo? ¿Te crees que estás muy seguro en ti mismo? Y es cuando viene tu ruina. Pero viene una ruina estrepitosa. Viene una ruina de las que marca. Y dice, y se pusieron contra él, rey, y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, o sea que se creía el poderoso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, y la lepra le brotó en la frente. Delante de los mismos sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sacerdote Azarías y a todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir, porque no podía permanecer allí en el santuario, apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. La Biblia usa diferentes palabras para el orgullo. Por muy alto que tú llegues, por muy fuerte que tú te creas, hay que tener una actitud de humildad. Como te dije antes, la Biblia usa palabras para hablar del orgullo. Es arrogancia, es altivez, es jactancia, es pretensión, es vanagloria. Y todos esos ingredientes se los vemos en este rey, que empezó con 16 años. Empezó muy bien, pero terminó muy mal. Entonces no es como tú hayas comenzado, es como tú vas a terminar. Y tú no terminas hasta que no llegas a la presencia de Dios. Los niños están fenómenos, los adolescentes que tenemos, pero no da igual que la edad que tú tengas, es que tienes que permanecer en una actitud de sujeción y una actitud de humildad. Nunca te puedes enaltecer. Y este hombre tenía ingredientes para enaltecerse, y así fue. Porque el diablo es especialista. Y lo atacó con el pecado más viejo, con el pecado que tocó el mismo Satanás cuando quiso ser igual a Dios. El viejo pecado de orgullo. Entonces, vanagloria, toda apunta a un corazón que se revela para quien la honra para sí mismo y no para Dios. Él se creía tan poderoso que podía ofrecer sacrificio, incienso.
Es como si una oveja quiere mandar más que el pastor. Es lo mismo. Es como si una oveja te critica porque has puesto una cierta disciplina. Es lo mismo. Es lo mismo. Cada uno tenemos un rol, cada uno tenemos una misión. Y ahí es donde se mueve la gloria de Dios. Porque todos tenemos que someternos al señorío de Jesucristo. El ser humano se llena de vanagloria. Es el mismo pecado que operó en el mismo Satanás. Sigue operando en nosotros. Es lo mismo. El orgullo nunca pide perdón. El orgulloso nunca pide perdón. Nunca. Por no pedir perdón hay familias desintegradas. Nunca reconoce cuando se equivoca. Se justifica. El orgulloso. Porque siempre el orgulloso quiere ser protagonista. Siempre. Se preocupa por el qué dirá sin importar lo que dice el Señor. Los prejuicios te comen los prejuicios. Pero tú no te das cuenta que al primero que tú defraudas, al primero que tú ofendes al Señor. Al primero. No tiene sabiduría para nada el orgulloso, porque está la necedad. La necedad está ahí. Por muy rey que fuera, no le pertenecía ofrecerse incienso. Solamente a los sacerdotes. Nos complicamos cuando salimos de nuestra responsabilidad y el orgullo hace romper amistades tremendas. Y lo he visto yo, solo he vivido yo. El orgullo. Tú le ayudas toda la vida. Por un día que no puedes ayudarlo ya te tachan para toda la vida. ¿Cierto o no cierto? Y nos pesa los 10 años o 15 años, 20 años que has estado ayudando ahí. Un día no la ayudas ya, mala para toda la vida. Hablar fuerte, no le hables fuerte, porque en el momento que le hables fuerte pierdes un hermano. Lo pierdes. Cuando el otro día, ya en el campamento estaba hablando con los hijos de Nancy y me dice, no, pastora, el día que tuve algo mal, me lo dice. Me agradó. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que mordernos la lengua y no hablar. Porque si no, se enfadan. Y es así. Jesús hablaba muy fuerte. Muy fuerte. Jesús no andaba con pañitos calientes. Y es muy fácil mantener a la gente cuando tú hablas con pañitos calientes. Es muy fácil crecer y prosperar cuando tú andas con pañitos calientes. ¿Sabes lo que es pañito caliente, no? Bailarle el agua. Eso es. En Juan 6, 67, Juan 6, 67 y 68, hay una frase de Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso también iros vosotros? Los confrontó. Iros. ¿Queréis también iros vosotros? Iros. Jesús hablaba fuerte. ¿Sabe con quién no hablaba fuerte? Con una samaritana. Con la mujer que cogieron en pecado, en adulterio. Pero con todos los falsos, hipócritas. Hay a veces que ya en esta época, porque vivimos en la gracia, los deja que se vayan estrellando solos. Porque en la ley mata. Si se aplicase la ley del Antiguo Testamento te cae todo. Pero como se aplica la gracia, hay que te vayan estrellando. Y solito te vas estrellando. Y entonces le respondieron Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde voy a ir yo? ¿Me quieres decir a dónde voy? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Recibieron la reprimenda. Porque cuando tú recibes la reprimenda creces. Cuando tú recibes la corrección madura. Cuando tú recibes lo que viene de parte de Dios, maduras y creces. Porque es así. De la otra manera, para. Las consecuencias del rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernó al pueblo de la tierra. O sea, estuvo gobernando su hijo. Leproso.
Los demás hechos de Usías, primero, postrero, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amón. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en su lugar. ¿Esa es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Pero esas son las características del orgullo. Esas son. Cuando tú te crees que por tu mano las has conseguido. Cuando tú te crees que es tu sabiduría y tu inteligencia. Cuando tú ya te crees que sabes más que el pastor. Cuando tú te crees que sabes más que el otro hermano. Y mira, ¿sabes una cosa? Eso se detecta así, rapidito. Muy rapidito. Cuando las personas son así. Sin embargo, la palabra de Dios te enseña en Filipenses 2:3, dice: por nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es los frutos del Espíritu. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. Hay una generación maligna y cada día es peor. Esa generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida. Tenemos que abrazar la palabra de vida para resplandecer donde tú estés. Amén. Resplandecer aquí en la iglesia es muy fácil. Tú tienes que resplandecer donde tú te encuentres. Ahí es donde tienes que ser luz. Pablo describe la humildad de Cristo y enseña a los creyentes que el egoísmo, la autoadmiración, las quejas, las discusiones son lo opuesto a la semejanza de Dios, de Cristo. Son síntomas de orgullo. Y es la pura verdad. El egoísmo, dice Cristo, aunque siendo en forma de Dios, tomó semejanza humana. Entró en este mundo sin que nadie le diera cuenta, a través de un vientre de mujer. Y pagó por tus pecados. Y pagó por mis pecados. Para darnos victoria. Para hacer victoria. Para tener victoria. Porque tú tienes victoria no porque tú seas muy fuerte, no. Porque Cristo tuvo victoria. Por eso podemos vencer, porque Cristo venció. Así que piensa, el creador de la humanidad se confió en el cuerpo de un bebé, vino, que no hay un bebé, que eso es Navidad, no. Cristo está glorificado. Cristo está en la diestra del Padre. Cristo pagó por ti. Amén. Ese es el que pagó y se hizo hombre y sufrió cada uno de tus calamidades, de tu sufrimiento, rechazado, molido, todo para que tú tengas victoria. Por eso tú tienes victoria. No porque tú eres muy fuerte, no, porque Cristo tuvo la victoria. No depende de tu mente, no depende de tu habilidad, depende de lo que tú te sujetes a Cristo. Cristo no se consideró a ser igual, dice, Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo de lo que debería aferrarse, sino que tomó la forma de siervo. El Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, tomó la forma de siervo. Por eso, si tú no sirves en una iglesia, no sirves en ningún lado. Y no sirves. ¿Se entiende, verdad? Empecemos por servirle a Él. Empezamos por entregarnos a Él. Ese es el buen siervo. Amén. Entonces, en ningún momento de las escrituras de los evangelios Cristo se quejó por el camino que tuvo que andar. Es cierto que se ve su parte cuando Él sufrió y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, no sea mi voluntad sino la tuya. Una rendición total. Si tú no te rindes totalmente a los pies de Cristo, no verás su gloria. Soltemos todo el peso que nos sedia, pero el orgullo es uno de los pesos bien fuertes. Hay muchos. Tú sabrás mejor que nadie qué mochila llevas a cuesta.
Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Quienes discuten o riñen o se sientan por sus posiciones, por los cargos, eso es ridículo. Es cierto que el que se considera vil, que Dios no te va a usar, eso es mentira también. Porque si Dios te llama, te capacita. Porque no es tu habilidad, no es tu capacidad, no es tu intelecto, no es tu cultura, no es tu estudio. Es que Dios, si te llama y tú te prestas, te capacita. Porque Dios ve tu disponibilidad, no tu capacidad. Amén. Es tu disponibilidad. A mí me tenían que decir mis pastores: tú te quitas del medio, tú te quitas de aquí, tú no vas a limpiar otra vez. A mí me tenían que decir eso. Y Dios sabe que no miento. ¿Por qué? Porque yo quería servir. Con los 3 niños, con los 4 niños, yo quería servir. A mí me tenían que echar. Es cierto que yo empujaba más a mi marido, pero bueno, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque yo quería servir. Es así. El conocimiento no era un camino hacia la validación o posición personal. Por lo tanto, Cristo nunca discutió con nadie. Nunca. No discutió con nadie. No vino a discutir su posición, sino a tomar una. Tampoco, dice, todo comportamiento está impulsado por el orgullo o por la humildad. Todo lo que tú hagas está impulsado por la humildad o por el orgullo. Y hay gente que a veces, contra más convertidos se creen, más arrogantes son. La actitud orgullosa y la actitud humilde siempre produce una conducta correspondiente a la gente orgullosa si tiene algo que demostrar. La gente humilde no. El que no tenía más que jactarse no lo hizo. El que tenía más que renunciar lo hizo sin quejarse ni buscar su propio beneficio. No es de sorprender esto que Pablo diga: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tu estatura tiene que ser la estatura de Cristo. Ese tiene que ser tu gran ídolo, parecerte a Cristo. Amén. Jesús dice que el orgullo es una de las muchas cosas malas que sale dentro del corazón y contamina al hombre. Contamina. En Marcos 7, 21 al 23. Por el orgullo solo surge contienda. En Proverbios, hay un proverbio que me encanta, dice: cuando viene el orgullo también viene la deshonra. Háblale fuerte a alguien, verás tú, si no pierdas al hermano ya lo perdiste. El otro día me hizo muchas gracias porque un hermano me dice: sí, pero si le hablas fuerte ya, verás. Digo, entonces eso es lo que me ha pasado con fulanito, con cetanito, que le hable fuerte, pero hay que hablar fuerte y otra con cariño. Amén. Que es así. Pero cuando hay que hablar, hermano. Porque hay que hablar. En Proverbios dice: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Por eso termino con lo mismo que te dije. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, hay testigos alrededor de nosotros. Despojémonos. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Y corramos con paciencia. Hay una carrera por delante. Hay una carrera, hay metas por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El cristiano no termina la carrera 50 centímetros antes de la meta. Es pasando la meta. Amén. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No desvíe tu mirada ni a derecha ni a izquierda. Céntrate en Cristo. Céntrate en Cristo. Porque es el único. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Siéntate. Hay uno de los versículos favoritos míos, hay muchos, pero uno de ellos te lo voy a decir.
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. No te alabes en tu sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que si hubiera de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es tremendo. Te lo repito. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme. Pasa tiempo con Dios para entenderlo, en conocerlo. Pasa tiempo con Dios para conocerle, en que yo soy Jehová, el que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas dice Jehová. Alábate en conocerlo, alábate en tener una relación genuina con Él. Lleva todas tus cargas delante de Él. Llévalas, porque sin duda Dios te las va a quitar y no va a poner más carga de la que no seas capaz de llevar. No te compliques la vida con unos y con otros, vive tu vida. ¿No tienes bastante con tu vida? ¿Para qué quieres llevar la vida del hermano? No, eso ya nos cargamos los pastores de estar orando por uno y por otro. Pero vive realmente la vida del cristiano. Vívela. Y si Dios te prospera a niveles altísimos, que yo quiero ver la iglesia prosperada, nunca pongas tu corazón en la riqueza, porque les saldrán alas y volarán como las águilas. Así. Y hoy tienes y mañana no puedes tener. Pero el dador de la vida nunca se mueve de su sitio. Pobre el rey, toda su vida haciéndolo bien, pero se empezó a engrandecer, se empezó a envanecerse. El orgullo le pudo, y eso le pasa a montones de gente que se llena de orgullo, se envanece, mientras que no han tenido, eran buenísimas personas. En el momento que empezaron a tener, ya sale realmente la persona. Porque cuando tú te conviertes de verdad, 100%, no un 80, no un 90, no, 100%, puedes tener mucho y sabes que todo depende de ellos. Pero cuando tú estás entre Pinto y Valdemoro, pim pam, ya flaquea. Se te empieza a envanecer, se te empieza a creerte que eres, y ahí es donde viene la ruina. Así que mi recomendación: alábete en lo que te tengas que alabar, en conocer a Dios, en meterte en sus caminos, en andar por sus caminos, en vivir para Él, porque es lo mejor que te pueda pasar. Que Dios te bendiga, que esta palabra sea de prosperidad en tu corazón y que dé fruto. Nos despedimos de las redes sociales. Ya está.